Hola, mucho gusto. Soy Ángel Gabriel Flores Sánchez y el día de hoy estoy con mi mamá Marcela Sánchez Rodríguez y le voy a explicar el tema de correlaciones. Antes que nada, lo voy a explicar lo que es una correlación. La correlación alude a la proporcionalidad y relación lineal que existe entre dos distintas variables. Ok, ahora pasemos a lo primero. Estos datos que ven aquí fueron sacados de una encuesta de redes sociales bajo las preguntas el número de hijos que deseas y el número de hermanos que tienes. Los datos fueron puestos en lista como se ve. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables dependientes e independientes. La variable dependiente, y, va a ser nuestro número de hermanos porque es el dato que ellos no pueden alterar. Y el número de hijos deseados va a ser nuestra variable independiente porque es la decisión que ellos tomaron. Ahora, vamos a seguir con la tabla. Nuestra tabla que tenemos aquí es de correlación lineal positiva, porque va de 0 hasta un máximo que es 3 y 4, el punto 3 y 4. Entonces existen también otros tipos de correlación. Tenemos las correlaciones negativas y las correlaciones nulas. Las correlaciones negativas se basan en que los números que tenemos son meramente negativos o que van en descenso. Y las correlaciones nulas es donde no hay ningún tipo de relación entre ambas variables. Ok, ahora pasemos a la correlación de Pearman. Para esta correlación tenemos que utilizar las variables anteriormente dadas XY y vamos a sacar la tabla siguiente. Se acomodarán los datos en base a esta tabla y se van a agregar otras tres columnas con los nombres x cuadrada, y cuadrada y xy. Para sacar x cuadrada hay que sacar los datos al cuadrado de x. En otras palabras, el cuadrado de 2 es 4, el de 3 es 9, el cuadrado de 1 es 1, el de 0 es 0 y así sucesivamente con todas. Con y es exactamente lo mismo. El cuadrado de 3 es 9, el de 4 es 16 y así con todas. Para el de x y hay que multiplicar las dos variables x y y. 2 por 3, 6. 3 por 4, 12 y así con todas. Al final de la obtención de datos, vamos a sacar lo que es la suma de los datos. Este pequeño símbolo de aquí es la suma, significa suma de, entonces tenemos que la suma de las x es 23, la suma de las y es 34, la suma de x cuadrada es 47 y así con todas. Si todavía tienen dudas de cómo sacaron estos, es sumar todos estos datos con cada uno de estos. Ahora, para sacar la correlación, vamos a pasar a lo que es la fórmula. La fórmula para sacar esta relación es número de datos que son 20 más la suma de xy menos la suma de x por la suma de y sobre raíz cuadrada del número de datos por la suma de x cuadrada menos la suma de x al cuadrado por el número de datos más el número de datos por la suma de y cuadrada menos la suma de y cuadrada al cuadrado. Y vamos a pasar a lo que es la sustitución de datos. Como ya dije, nuestro número de datos es 20, la suma de xy es 48, la suma de x 23, la suma de y 34, sobre raíz cuadrada del número de datos 20 por 47 menos 23 al cuadrado, y luego otra vez por las 20 más 82 menos 34 al cuadrado. Vamos a empezar haciendo las multiplicaciones. Vamos a tener que 20 por 48 es 960, menos 23 por 34 nos da un total de 816. Sobre la raíz cuadrada de lo que es el resultado de 20 por 47 tenemos que es 940, menos el cuadrado de 23 es 529. Ahora con el otro, 20 por 82 tenemos que de su multiplicación sale 1640 y el cuadrado de 34 es 1156. Pasemos a las restas, restamos nuestros datos y tenemos que 96 menos 816 es 144.
Y en el denominador tenemos que 940 menos 529 son 411 y la resta de 1640 y 1156 tenemos el resultado 484. Ahora pasemos a multiplicar el denominador, que es 411 más 484, que nos da un total de 198.924. Y ahora pasemos a sacar su raíz cuadrada. Tenemos que la raíz cuadrada es 446.0089 y con la raíz cuadrada ya vamos a hacer la división. Tenemos entonces que de la división de 144 y 446.0089, el resultado o nuestra correlación de Pearman sería 0.3228. Nuestra relación podemos decir que es fuerte porque es la más cercana a 1 y es positiva. ¿Alguna duda? Sí, sí tengo dudas. Primero, ¿por qué elegiste temas sobre los hijos que deseas tener y los hermanos? Porque es era la manera más sencilla de hacer mi tarea. ¿Alguna otra duda? Ah, todo lo que me has explicado en la vida cotidiana o en algún ejemplo real o en qué lo puedo aplicar. Pues te mentiría si diría que... Te estaría mintiendo si si te digo que yo sabría esa respuesta, la verdad, no lo sé. Pero algo que tú digas que se pueda aplicar en algún tema, en la vida cotidiana o algo para... Tal vez pues sí, en lo que hice mi tarea, en las encuestas, en caso de que lo llegues a necesitar, puedes utilizarlo. Muy bien, gracias. ¿Algo sobre el problema? ¿Alguna duda de esto? No, quiero ser honesta y es muy difícil entender tanto número. Ok, ahora vamos a pasar a ordenar los datos. Si te preguntas por qué, es porque lo vamos a utilizar para la siguiente correlación, que es la correlación de Spearman. Vamos a ordenar los datos de mayor a menor, ¿ok? Y se les va a asignar un rango. El rango es más bien como decir del 1 al 20, que son el número de datos que tenemos, en cuál cae. Por ejemplo, el primero 0, 0 es el rango 1, 2 y así con todos, así como se muestra, ordenados de mayor a menor y enumerados. Y ahora sí vamos a pasar al por qué lo utilizamos, la correlación de Spearman. Bien, aquí vamos a volver a retomar los datos X y Y, pero no lo vamos a ordenar, al menos no todavía, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Otra vez acomodados y esta vez con 4 apartados más que son X1, Y1, D y D cuadrada. Bien, para sacar X1 vamos a basarnos en lo que hicimos de los datos ordenados. Vamos a tomar, por ejemplo, X, el rango 1 es 0, y aquí es donde entra todo esto. Por ejemplo, tenemos que 0 es es el primero, y vamos a basarnos en el rango 1, 2, 3, 4, 5, 6, como si lo estuviésemos enumerando del 1 al 20. Pero si te das cuenta, nos faltan datos, como por ejemplo el 11, 12, el 9, esos números, y son sustituidos por los que son 11.5. Este dato salió del promedio, que se saca de la media del rango de los datos, que sale de los datos ordenados. Por eso es que los tuvimos que ordenar de mayor a menor. Tenemos que los datos 10 y 11 son el medio, y sería 1 para las X, es 1. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, como son los mismos datos, se supone que se tendrían que sumar el rango 10 y 11 y dividirse entre 2, pero en este caso tenemos más de dos datos, como uno, tenemos 8 en específico del rango 8 al 15. Lo que hacemos es sumar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, se suman esos números y se dividen entre el total de datos que se repiten. En este caso, las 8 veces que se repite uno sería sacar, sí, 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 se suman estos datos y se dividen entre 8, que nos da un total de 11.5. Y ahí se sustituyen todos los unos. Por ejemplo, tenemos que aquí en X hay un 1,
el x1 pasaría a ser 11.5 con todos los unos. Y lo mismo sería con las y. Se toman 10, se toman 10 y 11, y aquí tenemos que son 2. Y se hace lo mismo, como se repiten 6 veces los datos, en vez de tomar desde 8, se toma desde 10 hasta 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15, se suman estos números y se dividen entre 6, que son las veces que se repite el 2, y tenemos como resultado un 12. Y aquí en vez de que se sustituya el 1, es el 2 porque sería nuestro promedio. Y ahora para sacar nuestra D tenemos que restar x1 y y1. Tenemos que 15 menos 16 es menos 1, 18 menos 20 menos 2, y así tenemos que hacer con todas. Ahora, el cuadrado. Antes que nada, te explico que todo número al cuadrado pasa a ser positivo. O sea, 2 al cuadrado no se queda como menos 4, sino como 4, porque a signos iguales el resultado es positivo. Menos por menos más por más, más, y menos por más, y a signos diferentes es negativo, menos por más es menos. Y así, al final, cuando tengas completo lo que es d cuadrada, la fila de d cuadrada, lo que tenemos que hacer es sumar estos datos que nos dan como la suma de d cuadrada es igual a 805.75. Ahora pasemos a la fórmula. Nuestra fórmula que vamos a usar en este caso es esta. R es... ¿Puedo preguntar algo? Adelante. ¿Por qué en ese pusiste hasta la letra D? ¿Para qué te va a servir eso? O sea, sacar, promediar y esos datos. Porque con esto vamos a poder sacar lo que es la correlación de Spearman, que es como, es otra manera de saber cuál es qué tipo de qué tipo de relación hay en cuanto a ambos datos. Si es una relación fuerte, una relación débil, o si de plano no hay relación. Perfecto. Gracias. Entonces, retomando nuestra relación, nuestra fórmula para la relación es esta. R es igual a 6 por la suma de d cuadrada sobre nuestro número de datos por nuestro número de datos al cuadrado menos 1. Nuestra sustitución quedaría como 6 por 805.75 entre 20 por 20 al cuadrado menos 1. Al momento de hacer ahora, bueno, vamos a pasar ahora a lo que sería sacar el cuadrado y la multiplicación. Entonces tendríamos que dar multiplicación de 6 por 805.75 nos da como resultado 4.834.5, y el cuadrado de 20 vendría siendo 400. Ahora hagamos la resta del denominador de 400 menos 1, que es 399, y hagamos la multiplicación de 20 por 399, que nos da un total de 780. Ahora hay que hacer la división, que vendría siendo 4.834.5 entre 7.980, lo que nos da un resultado de 0.6058, dándonos cuenta de que nuestra relación es fuerte porque es la más cercana a 1 y es positiva. Bien, ¿alguna duda sobre este problema? No, ninguna. Okay. Ahora pasemos a la regresión lineal. Ya casi vamos a terminar. Las fórmulas que vamos a utilizar en la regresión lineal son las tres siguientes, que son b es igual a la media de y menos pendiente sobre la media de x. La pendiente, que es la primera fórmula que utilizaríamos en nuestros casos, sería la suma de x, y menos el número de datos, y aquí, aunque parece que hay un error, es porque no pude poner los datos de media porque no me lo permitía. Entonces sería la suma de x, y menos el número de datos por la media de x por la media de y, sobre la suma de x menos el número de datos y de x al cuadrado, por x al cuadrado. Y nuestra tercera fórmula, y es igual a la pendiente por x más b. ¿Alguna duda sobre nuestras fórmulas? Sobre la fórmula, bueno, antes de eso, tengo la duda que es una regresión lineal. Sí. La regresión lineal es
una línea o ajuste de modelo matemático de la tabla, de la primera tabla que tuvimos. ¿Un ajuste matemático? Un ajuste matemático, o más específicamente, es una tabla más centrada, más, por así decirlo, más, más correcta de nuestra primera tabla. ¿Más precisa? Más precisa sería la palabra. Muy bien. Tengo otra duda respecto de las ¿Fórmulas? fórmulas. Hace rato mencionaste que no te había permitido los datos sobre la media y que parecía que había un error, pero no te había permitido poner esos datos de la media. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo permitió? ¿Por los factores o por qué? No, más bien porque la propia fórmula hace que también me aparezca el dato, la media de n, y no estamos buscando eso. Por eso vi más fácil tratar de explicar este error que daba y así continuar. Pero esa situación no te altera el resultado. No, porque me encargué de tomar en cuenta los siguientes problemas ese hecho. Ok, ahora Muy bien. te voy a explicar de dónde salieron las medias, porque es algo que no se vio en todo el problema anterior. La media de los datos, o la media de y de x, es la suma de los datos de x, que en este caso tenemos que la suma de y de x son 34 y 23 respectivamente. Entonces, ese número total de datos es dividido entre el número total, es dividido entre 20, que es nuestro número de datos. Entonces tenemos que 34 entre 20 nos da 1.7, que es la media de y de 23 entre 20 es 1.15, que es la media de x. ¿Sí? Muy bien. Ok, pasemos ahora a nuestros problemas. Como dije, la primera que vamos a usar es la de la pendiente. Y nuestra fórmula, una vez más, es la suma de xy menos n por x media por y media, o la media de y y la media de x, sobre la suma de x menos el número de datos por la x al cuadrado, por la media de x al cuadrado. Bien, vamos a pasar a la sustitución, que es 48 menos 20 por 1.15 por 1.7 sobre 23 menos 20 por 1.15 al cuadrado. Y vamos a hacer las multiplicaciones y los cuadrados y nos vamos a quedar con lo siguiente: 48 menos 39.1 sobre 23 menos 20 por 1.3225. Vamos a volver a hacer la multiplicación de los datos 20 por 1.3225 y tenemos que nuestra sustitución nos va a quedar de la siguiente manera: 8.9 sobre 23 menos 26.45. Ahora vamos a hacer la resta y nos quedaría de la siguiente manera: pendiente es igual a 8.9 sobre menos 3.45. Y vamos a hacer la división y tendremos que nuestra pendiente tiene el valor de menos 2.5797. ¿2 puntos de perdón? Menos 2.5797. Ok. Ahora vamos a pasar a la siguiente fórmula que utilizaríamos, que sería B. La B es igual a la media de Y menos pendiente por la media de X. Nuestra sustitución sería igual a 1.7 menos 2.57.97 por 1.15. Haremos primero nuestra multiplicación y tendríamos que nos quedaría 1.7 menos 2.9666. Hacemos nuestra resta y tenemos que el resultado de B es 4.6666. Si te preguntas por qué quedó un número positivo, sí, porque es porque tenemos dos signos negativos que pasan a ser positivos por la ley de los signos. Entonces, ahora vamos a hacer uso de nuestra última fórmula, que, como vimos anteriormente, es y es igual a pendiente por x más b.
Si te preguntas de dónde sale nuestra X, que es 2, 3, 1, 1, 0, sale de cualquiera de las tablas donde tengamos la variable X. De aquí sale 2, 3, 1, 1, 0. Yo solamente hice los primeros 5 porque todos mis datos se repiten porque van del 0 al 3. Entonces sería un desperdicio de tiempo tener que sacar los 20, las 20Y. Entonces nuestra sustitución quedaría como la primera, que es pendiente, o sea, menos 2.5797 por nuestra X, que en este caso es 2, más la B, que es 4.6666, y nos da un resultado de menos 0.4928. Y repetimos este proceso con todas nuestras X. Y terminamos. ¿Tienes alguna Bien. duda? No me mostraste la gráfica. ¿Cómo queda con los pendientes? En este caso no se hizo la gráfica porque no se nos dio indicaciones de que tendríamos que hacer una gráfica. No hubo una indicación directa por parte de nuestro profesor explicando que se tenía que hacer una gráfica en estos casos. Pero si mostraste una con Sí, la primera gráfica que te mostré fue la correlación lineal, que fue la que tenía que hacer. ¿Como ejemplo? Como ejemplo y para poder graficar los primeros datos que vendrían siendo estos. Perfecto. Muy bien. No, pues ninguna otra duda. Ok, muchas gracias por estar aquí y por apoyarme. Gracias.